Ok, voy a acomodar los monitores nada más poquito. Muy bien. Muy bien, hermanos, entonces vamos a continuar hoy en esta noche con la serie Las Parábolas de Jesús. Hoy vamos a ver el tema número 19, la parábola del siervo vigilante, es la parábola que vamos a ver. El nombre del tema, mis hermanos, es Estad preparados. Estad preparados, ese es el nombre del tema. El texto base, mis hermanos, que yo estoy utilizando para la enseñanza de esta noche es Lucas capítulo 12, de los versículos 35 al 40. Entonces, en lo que usted lo busca, le voy a dar una breve introducción. Esta parábola, mis hermanos, está conectada a la del siervo fiel e infiel, ¿sí? Allí en Lucas 12, de los versículos 41 al 48. Y le digo esto porque está conectado, porque Pedro, después de que se lee esta parábola de la que le estoy leyendo, de la que es nuestro texto base, Pedro hace una pregunta, ¿verdad? A Jesús le hace una pregunta y le dice: ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿No? Le está preguntando Pedro. Y esta, mis hermanos, es la única en Lucas, la única parábola que hay ahí en Lucas. Aunque algunos comentaristas, ¿verdad?, le encuentran paralela con la parábola del dueño de la casa ahí en Marcos capítulo 13, en los versículos 33 al 37. Los detalles, mis hermanos, no son idénticos, pero el tema central de las dos parábolas sí lo es, ¿verdad? Entonces, su tema central, mis hermanos, de esta parábola, el tema central de esta parábola es la preparación como discípulos, mis hermanos, ¿sí?, para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo desde los cielos. Esto, mis hermanos, implica que el llamado de Jesús a sus discípulos es a no bajar la guardia y a velar, y más cuando estamos en un mundo que trata, mis hermanos, de seducir constantemente a los cristianos. La verdad que estamos cada vez en un mundo así, donde este mundo quiere seducir a los cristianos para volver atrás. Quiere hacer caer aún a los escogidos, dice la palabra, ¿verdad? Y quiere este mundo someterlos otra vez a la esclavitud. Entonces, mire, vamos a leer Lucas 12:35 una vez más. No lo hemos leído, pero vamos a leerlo. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Versículo 40 dice: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias hoy a ti, hoy, en esta noche, por el privilegio que nos das de estar una vez más compartiendo tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, y que en esta noche podamos aprender y recibir lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Nosotros queremos aprender de tu palabra, queremos conocerte cada día más. Y sabemos, Padre, que tu venida está muy cercana, está muy pronta. Y queremos, Señor, creemos que tú quieres preparar nuestras vidas, quieres preparar nuestros corazones para este evento. Y cada vez que nosotros, a donde quiera que volteemos, Señor, nos damos cuenta, los que creemos en ti, que tu venida está cada vez más cerca, Señor. Queremos, Señor, ser inteligentes, ser sabios y aprender cada día más de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a recibir tu palabra, a entenderla y a
y hay que guardarla en nuestro corazón para que en su tiempo dé fruto al 100%. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, mis hermanos, en esta ocasión y a través de esta parábola, Jesús hace referencia a su segunda venida. ¿Sí? ¿Cuántos saben que Cristo está pronto a venir? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad? Todos aquí yo creo que lo sabemos, que Jesús viene pronto, ¿verdad? Estamos conscientes de eso, ¿verdad que sí, mis hermanos? Mire, es bueno estar consciente constantemente de este evento, mis hermanos, que pronto nos espera, ¿verdad? Que es el más importante que espera la iglesia, este evento, ¿sí o no? De hecho, mis hermanos, Jesús enfatizó de manera muy especial de este asunto, mis hermanos, a sus discípulos en varias ocasiones. Usted lo puede corroborar ahí en Mateo 24, también lo puede corroborar en Mateo 25. Le doy nada más estos capítulos para que usted en su casa posteriormente lo pueda estudiar. Y también lo podemos corroborar en Juan capítulo 14. Allí puede leer acerca de la segunda venida de Cristo, mis hermanos. Y aún en otras parábolas, como la parábola de las 10 vírgenes, mis hermanos, Jesús hace alusión a su segunda venida, mis hermanos. También en la parábola de los talentos que ya estudiamos la vez pasada, ¿lo recuerda? Da a entender que el Señor regresará a hacer cuentas. ¿Lo recuerda? La segunda venida de Cristo, mis hermanos, es un evento del cual la iglesia del Señor debe estar enterada, bien enseñada, consciente y deseosa de su realización. ¿Cuántos desean de corazón aquí, mis hermanos, que Cristo venga? Queremos que Cristo venga, amén. Juan el apóstol, mis hermanos, al final del Apocalipsis, ¿sí? Allí Juan escribió en Apocalipsis 22, yo se lo leo si quiere, dice Apocalipsis 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas, es decir, aquí se está refiriendo a Cristo, mis hermanos, dice: ciertamente vengo en breve. Es decir, que Jesucristo va a venir, mis hermanos, en un abrir y cerrar de ojos. Y dice Pablo en 1 Corintios, ahí en el capítulo 15, en un momento vendrá el Señor. Eso es lo que dice. Y esta palabra momento, mis hermanos, es una palabra que significa un espacio de tiempo muy corto, más de lo que el hombre pueda imaginar. Nosotros no nos imaginamos, mis hermanos, pero Jesús está pronto en venir, ¿verdad? Y luego continúa diciendo Apocalipsis 22:20, dice: amén, sí, ven, Señor Jesús, ¿verdad? Fíjense. Está cerrando con ese capítulo Juan. Y esta frase, mis hermanos, es un deseo grande de que Él venga. Amén. Apocalipsis 22:17, por favor, si quiere dejar un apartado ahí en Lucas. Vayamos al libro de Apocalipsis. 22:17 es el último capítulo de la Biblia. Dice ahí, ¿lo tiene? Y el espíritu y la esposa dicen, ¿cuántos son la esposa aquí? Dice, ¿qué dice la esposa y el espíritu? Dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Le decimos, ven, Señor Jesús. Y todos aquí anhelamos que el Señor Jesús regrese. Amén. Pablo escribió en segunda carta a Timoteo, si gusta acompañarme, en el capítulo 4, versículo 8, Pablo escribió allí a Timoteo, dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué hermoso es decir que amamos su venida, ¿no? La venida del Señor. A todos los que aman su venida. El apóstol Pablo, mis hermanos, al enseñar esto a los corintios, se refiere
al regreso de Cristo, usando un término muy especial, mis hermanos. Y si lo quiere estudiar después, ahí en su casa, este pasaje se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo 23. Ahí usted lo puede estudiar. Y cuando Pablo menciona la palabra venida, refiriéndose a la venida de Cristo, mis hermanos, ¿sí? Él usa el siguiente vocablo griego. ¿Sabe cuál vocablo? Es un vocablo muy conocido. ¿Ha escuchado hablar del vocablo griego parousia? ¿No lo había escuchado, parousia? Este vocablo parousia nunca se usó para hablar de su primera venida, sino que se usó para hablar de la segunda venida. ¿Por qué? Porque este vocablo originalmente, mis hermanos, se empleaba para referirse a la visita de una persona de alto rango, especialmente un rey. Parousia. Acuérdese de esa palabra, parousia, que habla de la segunda venida del Señor. Y esta visita, mis hermanos, de una persona de alto rango, supone una presencia permanente, mis hermanos, desde el momento que tiene lugar. Y Cristo, mis hermanos, vendrá para llevarse a su iglesia y para estar con ella. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo Jesús va a estar con ella? Para siempre. Fíjese, nada más va a estar una eternidad. Una eternidad. ¿Sí? ¿Cuántos quieren estar allá? Parousia. El Señor viene. Eso significa parousia. El Señor viene para establecerse ahora como el Rey y el Señor para siempre. Amén. De hecho, mis hermanos, a través de la Biblia aprendemos que las acciones que Jesús llevará a cabo, que vendrá a hacer en su segunda venida, mis hermanos, serán muy diferentes a las que hizo en la primera venida. Muy diferentes. Mateo 21:5, mis hermanos, vaya buscándolo. No busque Mateo 25, vamos a buscar Zacarías 9:9. Pero Mateo 21:5, él hace referencia a la profecía de Zacarías. Allí en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Es como un libro, más bien el penúltimo libro antes del Nuevo Testamento, porque es Zacarías y luego Malaquías. Ahí lo puede buscar. ¿Ya lo tienen? Dice Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí Zacarías estaba dando la profecía que Mateo estaba mencionando ahí, ¿verdad? Pero en la preparación, mis hermanos, de su segunda venida, Juan escribió lo siguiente en Apocalipsis 1, versículo 7. Vaya ahí, por favor. Dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús vino humildemente, mis hermanos, a salvar, pero ahora vendrá, mis hermanos, Todopoderoso a juzgar. Primero vino humildemente a salvar, y su segunda venida, mis hermanos, será de una manera todopoderoso, pero ahora vendrá a juzgar, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, el término parousia, ¿sí?, determina además, mis hermanos, que el regreso glorificado de Jesús se verá seguido por su eterna presencia junto a su pueblo glorificado. Amén. Y sabe una cosa, este es un tema muy emocionante e impactante, que en la oportunidad que usted tenga ahí en su casa, debe de ponerse a estudiar, mis hermanos, para saber más acerca de la venida del Señor. Amén. El caso es, mis hermanos, que en esta preciosa parábola el Señor Jesús hace referencia de su venida.
Y nos habla acerca de cómo debemos estar preparados cuando Él llegue. El trasfondo principal, mis hermanos, de esta parábola es es el llamado que hace Jesús a sus siervos a estar alertas y preparados para su regreso. Ese es el tema principal de esta parábola, el cual, mis hermanos, será inesperado, como lo es la llegada de un ladrón en la noche. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así lo indica Lucas 12:40. Yo se lo leo, dice: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Hay otros pasajes, mis hermanos, que hablan de su sorpresiva venida. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 2, ahí en esa carta, Pablo hace referencia y dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. También segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 10, hace referencia de esto. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La cosa es que todos estos versículos que hemos leído, mis hermanos, nos hablan de que el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Sí? ¿Y cómo llega un ladrón en la noche, mis hermanos? Le llama por teléfono y le dice: hey, voy a ir hoy a tu casa a robar, ¿eh? ¿Le dice así el ladrón? No, ¿verdad? El ladrón en la noche llega sin avisar, y a la hora que está usted más profundamente dormido, que ni cuenta se da, y cuando se despierta ya ni la televisión ve. Bueno, eso pasaba en México, ¿no? Una vez, nada más hago así rápidamente una pausa, pero una vez dice, fue real, porque una tía se le metieron a robar por el balcón, y dice que no sintió, y le robaron varias cosas. Cuando se despertó ya no había nada, y por ahí comentaban que los ladrones ahora usaban como un gas para dormir, supuestamente, y para que no los ruidos no te despertaran y todo eso. Cuando se despertó, ya no tenía algunas cosas en su casa. Así, los ladrones así llegan sin avisar. Y así será, mis hermanos, la venida de nuestro Señor. Y mire, mi hermano, hasta este momento, de lo que le he compartido de la segunda venida del Señor, yo pienso que cabe una reflexión aquí, ¿sí? Podríamos de hecho examinar en este momento nuestra postura ante la inminente, innegable e inevitable, mis hermanos, segunda venida de Cristo. ¿Sí? Sin necesidad de agregar, mis hermanos, ningún comentario a las posibles posturas que le voy a mencionar. Mire la primera postura, escuche cómo sería esta primera postura. Usted no sabía de la Biblia y dice que usted no sabía que la Biblia dice que Cristo vendrá otra vez. Pero ahora que lo sabe, en este momento, al saberlo, no le es tan impactante, o aún tal vez le es indiferente, o le es muy fantástico. Es una fantasía, ¿no? Y sabe una cosa, yo respeto su forma de pensar, pero le exhorto a que la cambie. Esa es la primera postura. La segunda postura, mis hermanos: usted no lo sabía, y ahora que sabe que Cristo viene, lo inquieta y le parece que eso cambia su perspectiva en cuanto a su situación espiritual. Es buena reacción, ¿no lo cree? Pero le recomiendo que no se quede allí. Yo recuerdo cuando pasó lo de las torres, no sé si lo recuerda, una de mis concuñas, esposa de mi cuñado, estaba muy asustada, tenía mucha alerta, ¿verdad? Estaba muy preocupada por lo que estaba sucediendo, y ella preguntaba que qué decía la Biblia, ¿verdad? Y nosotros le enseñamos, mi esposa y yo, acerca de los últimos tiempos, y ella todavía no se convertía al cristianismo, pero eso ayudó a que ella pudiera acercarse, ¿verdad? Pero no se quedó allí, ella continuó, ¿cierto? Entonces, a lo largo, mis hermanos, del consejo de esta parábola, Jesús nos enseña
cómo debemos actuar antes que Él venga. La tercera postura, mis hermanos, que yo le voy a decir aquí es: usted ya tiene 20 años, quizá 15, o tal vez 10, o a lo mejor 5 años en los caminos del Señor, ¿sí? Está enterado de que Jesús vendrá, pero no se decide esperarlo como es debido, y el tiempo está pasando. ¿Verdad que sí? Que el tiempo está pasando. Fíjese, ayer estábamos celebrando Año Nuevo y hoy ya vamos a festejar casi el Thanksgiving. Qué rápido se pasó el tiempo, ¿sí o no? Entonces, recordemos, mis hermanos, que los últimos días serán acortados por causa de los escogidos. Amén. La cuarta postura es: usted ya tiene tiempo enterado de que Jesús vendrá y espera como es debido su llegada, en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y Juan escribe en Apocalipsis, mis hermanos, que todo ojo le verá, y sin santidad nadie le verá. ¿Se contradicen las escrituras? ¿Usted qué cree? Claro que no, porque dice que todo ojo lo verá, pero dice que sin santidad nadie le verá. O sea, sí vas a ver al Señor, pero no lo vas a ver por una eternidad. Todos vamos a ver al Señor, pero no lo vamos a ver por una eternidad. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Y no se asuste, mi hermano, aún estamos a tiempo, pero debemos de aprovechar el tiempo, mis hermanos. Amén. Si usted está esperando, mi hermano, la llegada de Jesús como es debido, siga adelante, mi hermano, con su lámpara llena de aceite. Que el Espíritu Santo nos siga guiando, porque esa es la prueba fundamental, mis hermanos, de que somos hijos de Dios. Y esto lo dice Romanos 8. Hay que estar atentos, prestos a que nuestra lámpara esté llena. Amén. Fíjese, el apóstol Pedro escribió en 2 de Pedro 3:11, yo le voy a leer la segunda parte, dice: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios? Fíjese lo que dice Pedro, ¿Cómo no debemos de estar no debemos de andar en santa y piadosa manera de vivir? Debemos de andar. Es lo que está diciendo Pedro. Debemos de andar en una manera santa y piadosa de vivir, ¿sí? Esperando y apresurándonos para la venida de Dios. Fíjese, sí captó, ¿verdad? Lo que le leí. Por favor, vaya allí, Apocalipsis 16, siga su apartado allí en Lucas 12. Y vamos a Apocalipsis 16, verso 15, por favor. Dice ahí: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Todos mis hermanos, los que se mantienen vigilantes y listos, recibirán la recompensa de tener a Cristo y su compañía. Esa va a ser la recompensa, mis hermanos. Vayamos entonces ahora a la parábola de Lucas 12, en el versículo 35, para ver el consejo que tiene Jesús para nosotros, a todos aquellos que deseamos su venida. Lucas 12, versículo 35. Amén. Dice ahí: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Verso 36 dice: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran. ¿Cómo le deben de abrir? ¿Cómo dice ahí? Enseguida. Si Él llega de las bodas y llama, le tienen que abrir enseguida. O sea, quickly, rápido, ¿sí? ¿Le ha tocado ver algún velador o guardia de seguridad en alguna empresa o en algún lugar, en algún negocio que se duerme? ¿Le ha tocado ver? ¿No le ha tocado ver a guardias de seguridad dormidos o a veladores dormidos? ¿Cómo le suena eso a usted? De ver a alguien dormido que está encargado de la seguridad, o de guardar la entrada, o de cuidar los almacenes. ¿Cómo se le hace eso? ¿No se le hace así como absurdo? O sea, es absurdo, ¿no? Fíjese, yo recuerdo cuando trabajaba en la empresa allá en Jayville,
y yo era almacenista, ¿verdad? Porque empecé primero, empecé desde abajo, siendo almacenista. Y me acuerdo que hay una área en los almacenes que se les conoce como los HMPs, los High Material Price, ¿verdad? Que son memorias, que son consumibles y que son productos que se pueden vender en el mercado. Y esos están dentro de un almacén, pero están con una reja especial donde tienes que llamarle a un guardia de seguridad para que te abra con un gafet y luego firmar entrada y salida, y te hacen el conteo de cuántas memorias vas a sacar, porque son memorias de equipos de electrónicos. Y resulta que este guardia, cuando lo estábamos necesitando, ¿qué cree que estaba con ese guardia que estaba pasando? Estaba dormido, y hasta le tomaron una foto. Y todos ahí, mira el guardia de ahí, de seguridad, cómo está dormido. Y es que ¿sabe por qué lo hicieron? Porque ese mismo guardia iba con otros compañeros. Por cierto, es que yo trabajaba en la noche, ¿verdad? Yo trabajaba en el turno de la noche. Y es que ese guardia iba con otros compañeros y les decía, no te duermas. O sea, ahorita no es tiempo de dormir, es tiempo de trabajar, decía este guardia. Y ándele que ese guardia que tenía que cuidar los intereses de la compañía en ese almacén, estaba dormido y nosotros esperando, no queríamos despertarlo, ¿verdad? Porque era medio gruñón. Y nosotros esperando que se despertara para poder entrar a los almacenes y poder tomar los materiales que necesitábamos. ¿No se le hace así como chistoso eso, mis hermanos? El Señor Jesús dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Cuando la Biblia, mis hermanos, habla de ceñirse, ¿recuerda cuando Jesús se ciñó la toalla para lavar los pies de los discípulos? ¿Sí lo recuerda? Es decir, se amarró la toalla, ¿sí? Y la palabra ceñirse, mis hermanos, es una palabra interesante y tiene un trasfondo espiritual, para nosotros muy importante. Es una palabra griega que significa fajar todo alrededor. Antes, mis hermanos, en la época de Jesús, en algunas áreas todavía del Medio Oriente usan túnicas, ¿verdad? Usan túnicas muy largas, como tipo falda, no sé si los ha visto, ¿verdad? Y la palabra ceñirse para ese tipo de vestimenta, mis hermanos, significaba fajar todo alrededor, sujetarse el cinturón. Entonces, mis hermanos, para poder moverse libremente, los hombres en la época de Jesús, mis hermanos, se metían por dentro del cinto las puntas de sus mantos, de modo que pudieran estar listos para la acción. No sé si se lo puede imaginar. Tienen una túnica, algunos lo pasan por abajo de sus piernas, lo pasan al frente o al revés, ¿no? Por atrás, así lo pasan y luego lo abren, lo extienden y se lo amarran. Y les queda así como si fuera un short. No sé si se han fijado. ¿Sí? Ya les di una idea, mujeres, para cuando traigan falda, la ponen así y se la amarran para que, ¿verdad? Así la usaban para poder moverse con agilidad, para poderse mover estar listos para la acción, ¿verdad? Ellos se ceñían así, sus lomos, sus faldas, para estar listos a la acción y para poderse mover con rapidez, para cuando el amo los necesitara, ellos apresuradamente pudieran acudir al llamado de su amo. Entonces, si el amo llegaba y tocaba, el señor del palacio llegaba y tocaba, tenían que correr a abrirle y no sabían ellos a qué hora iban a llegar. Ahora, ¿cómo aplicamos aquí, mis hermanos, la palabra ceñir de manera espiritual a nuestra vida? ¿Cómo la podemos aplicar? Podríamos decir entonces, mis hermanos, por lo que significa que es lo siguiente, y ponga atención en esto, mis hermanos, es poner en sujeción todo aquello que trata de impedir que estemos listos para la acción espiritual. Eso es ceñirse, mis hermanos. Poner en sujeción todo aquello que trata de impedir que estemos listos para la acción espiritual. ¿Sabía usted, mis hermanos, que hay cosas que tratan de impedirnos que estemos listos para cuando Cristo venga? ¿Lo sabía o no? Mire, ceñirse espiritualmente, mis hermanos, es sujetar nosotros lo que trata de impedirnos estar listos para correr cuando Cristo venga. Y esto es en un sentido figurado, mis hermanos. Yo le voy a hacer una pregunta.
¿Qué es aquello que trata de impedir que estemos vigilantes, listos a la espera fiel de nuestro Señor? ¿Qué es lo que nos impide, mis hermanos? Diga conmigo: la carne y sus deseos. Eso es lo que nos impide, mis hermanos, correr hacia la acción, estar preparados. Si usted, mi hermano, mi hermana, no sujeta, no le quiero decir que ande con sujeta, no. Si usted no sujeta la carne y sus deseos, le va a impedir, mis hermanos, mis hermanas, accionarse libremente para cuando venga el Señor de la casa y toque. Mire, usted se va a tropezar, va a caer al piso, no va a poder levantarse, y otro va a abrir. Otro es el que va a abrir. Pero usted, mi hermano, mi hermana, no va a poder abrir. ¿Por qué? Porque no se ciñó. No se ciñó los vestidos. Debemos sujetar la carne y sus deseos para poder estar listos para la acción. Amén. Mire, estos versículos de Lucas 12, 35 y 36, yo se los voy a leer en la traducción lenguaje actual para que tengamos un mejor entendimiento de esto. Fíjese lo que dice: ustedes tienen que estar siempre listos. Deben ser como los sirvientes de aquel que va a una fiesta de bodas. Ellos se quedan despiertos con las lámparas encendidas, pendientes de que su dueño llame a la puerta para abrirle de inmediato. Eso dice esa traducción, el lenguaje actual. Está el Señor diciendo a su siervo: ya me voy, espero que estés listo para cuando venga, les dice el amo, ¿verdad? El Señor. Imagínese a un siervo diciéndole a su señor: ah, sí, patrón, ya se va, y como a qué hora va a regresar. Y le va a decir el patrón: no sé. Yo creo que hasta el patrón podría molestarse, ¿verdad?, por esa pregunta. No sé, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué me haces esa pregunta?, le puede decir el patrón. No, patrón, es que, ¿sabe qué? Es que yo me duermo como a las 10 de la noche. Entonces yo quiero saber a qué horas va a regresar, pues para estar listo, ¿verdad? Y ¿sabe una cosa? Muchos están dormidos. Y ya despiertan algunos, ¿no? ¿Qué le quiero decir con esto, mi hermano? Muchos piensan que Cristo no va a venir. Por lo menos tienen la actitud, o demuestran eso con su actitud, que Cristo no va a venir. No lo decimos con nuestra boca, pero lo demostramos con los hechos, mis hermanos. Con nuestros actos demostramos y decimos que Cristo no va a venir. ¿Sí? Dice esta versión: deben estar listos para cuando el dueño llame a la puerta. Se debe abrirle de inmediato, dice esta versión. ¿Recuerda, mi hermano, cuando Jesús oró allí en el Getsemaní? Era una experiencia, mis hermanos, de Jesús extremadamente sobresaliente. ¿Sí? Era una prueba difícil para Jesús ahí cuando estuvo orando ahí en el Getsemaní. Mire, aparte su Biblia en Lucas 12, por favor, y vayamos a Mateo capítulo 26, verso 36. Y estando allí, mis hermanos, en Getsemaní, poco antes de ser arrestado, Jesús estableció la actitud clave, mis hermanos. La actitud clave, es decir, la clave espiritual que debemos ejercer como cristianos para poder hacer frente y vencer eso, mis hermanos, que trata de impedirnos que nuestros lomos estén ceñidos. ¿Y sabe qué? Eso que nos impide es la tentación. Mateo 26, verso 36. ¿Lo tiene? Entonces llegó Jesús con ellos. ¿Con quién llegó Jesús? Con ellos. ¿Pero quiénes eran ellos? Era Pedro, era Juan y Jacobo. Si lo recuerda, ¿verdad? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y sabe una cosa, Getsemaní, mis hermanos, era un huerto de olivos, ¿sí? Y su nombre de Getsemaní significa prensa de aceite. ¿Lo sabía? Getsemaní significa prensa de aceite. Esto es interesante, ¿no lo cree?
Mire, a la hora de la presión, porque una prensa hace presión, ¿sí? El olivo, para poder sacar su aceite, necesitan meterlo en una prensa y apachurrarlo para que salga el aceite, ¿sí? Entonces, a la hora de la presión, mis hermanos, ¿qué es lo que sale? Lo que hay dentro, ¿sí o no? A la hora de la presión sale lo que hay dentro. Si tú aprietas un limón, ¿le sale jugo de naranja? No, ¿verdad? Le sale el jugo de limón. A la hora de la presión, mis hermanos, sale lo que hay dentro. ¿Qué sale de tu corazón a la hora de la presión? A la hora que te aprieta la situación, ¿qué sale? ¿Qué sale? ¿Desesperación? ¿Palabrotas? ¿Gritos? ¿Qué sale a la hora de la prueba? ¿Qué sale? Mire, Jesús estaba lleno, mis hermanos, del Espíritu Santo. Y eso fue lo que salió de Jesús a la hora de la presión. Eso fue lo que salió de él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo fortaleció. ¿Sí? Desde el cielo se escuchó: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y desde ese día, mis hermanos, el Señor caminó lleno del Espíritu Santo. Fue al desierto llevado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y a la hora de la presión, mis hermanos, brotó de él el Espíritu Santo para fortalecerlo hasta el final de la prueba. Amén. También aprendemos de Jesús, mis hermanos, aquí en Getsemaní, que en medio de la prueba, la acción correcta es orar. En medio de la prueba, la acción correcta es orar. Jesús en medio de la prueba, mis hermanos, oró. Dile al que está a tu lado, voltea al que está a tu lado y dile: hay que orar. Voltea y dile: hay que orar. La acción correcta, mis hermanos, en medio de la presión es orar. Y no solamente intentar soportar la prueba. ¿Sí? Porque muchos intentan soportar la prueba. ¿Usted lo ha intentado? No se haga. Sí lo ha intentado soportar la prueba. ¿Sí? Solo soportar la prueba en lugar de ponerse a orar. Jesús dijo: yo voy a orar. Y oró gotas como de sangre, dice. Que sudó, gotas como de sangre cuando estaba orando. Mateo 26:37 dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, ya ve, era Pedro, Jacobo y Juan los que estaban ahí, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Fíjese, Jesús comenzó a estar angustiado. Jesús era mitad hombre, mis hermanos. Digo, no era mitad hombre ni mitad Dios. Jesús era todo hombre y era todo Dios. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Esto nos dice que como hijo de hombre, mis hermanos, como humano, Jesús sufrió. Pero como hijo de Dios, decidió ser obediente hasta la muerte. Amén. Verso 38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí. ¿Y qué? Y velad conmigo. Fíjese, no les dijo velen, les dijo velad conmigo. ¿Sí? Por ejemplo, algunos de aquí se están durmiendo, ¿verdad? Y yo les digo: velen conmigo. Porque ¿sabe qué? De aquí se ve todo, mis hermanos. Yo de aquí tengo un panorama, luego lo invito a que pase de aquí enfrente, pero yo de aquí veo todo: quién está cabeceando, quién está cerrando los ojos, quién está bostezando. Y yo le digo: velen conmigo. Amén. Jesús les dijo: velad conmigo. Y la palabra velad, mis hermanos, significa mantenerse despierto, es decir, vigilar. Además de este vocablo, se deriva lo siguiente. El primer vocablo es una palabra griega que es gregoreu, de donde proviene el nombre Gregorio. ¿Ha escuchado hablar del nombre Gregorio? Que significa vigilante. Fíjese, el nombre de Gregorio significa vigilante. Y se deriva también el vocablo agerio,
que significa levantarse, mediante la idea de hacer acopio de las facultades de uno. Es decir, es despertar y decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Eso es lo que significa esta palabra de ageiro, ¿sí? Es como cuando a alguien lo golpean en la cabeza, lo llevan al hospital, recupera la memoria y luego dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Quién soy yo? No, sí sé quién soy, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Eso significa, mis hermanos, es despertar, es levantarse literalmente del sueño, ¿sí? De estar sentado o acostado de la enfermedad y aún de la muerte. Esto significa esta palabra. Por eso este vocablo, mis hermanos, ageiro, se traduce también como resucitar de la muerte, resucitar de la oscuridad, de la inactividad, de la ruina, de la no existencia, enderezarse, levantar, despertarse, significa todo eso. La aplicación de esto en nuestra vida, mis hermanos, es muy sencilla de entender, pero además es muy importante. Estar despierto, mis hermanos, es estar alerta espiritualmente, ¿sí? Para que los deseos de la carne no tomen control de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nomás 2. ¿Los demás no quieren control de su carne? Levantarse del sueño, mis hermanos, significa dejar de estar inactivo, resucitar, estar vivos en la vida de Cristo, listos para responder en santidad cuando venga la tentación. De otra manera, mis hermanos, dormir representa inactividad. Estar enfermo, eso representa estar en la oscuridad, estar muerto y muerto en pecado. Cuando usted escuche la palabra muerte en la Biblia, es similar a hablar de pecado, de no tener vida en Cristo. Y hasta este momento, mis hermanos, mis hermanas, les he definido lo que es velad. Mire, Mateo 26:39, por favor. Dice ahí, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. ¿Quién se postró sobre su rostro? Jesús, así es, orando y diciendo, Padre mío. ¿Te has dirigido así a nuestro Dios? ¿Le has dicho Padre mío en lugar de solamente Dios? Qué bonitas palabras, ¿no lo cree? Padre mío. Dice, si es posible. Y ve aquí la lucha que Jesús estaba teniendo. Él estaba diciendo, si es posible que no muera en la cruz. ¿Tenía una lucha Cristo, sí o no? Claro que la tenía, pero decidió ir a la cruz por ti y por mí. Dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mire, hermano, el hecho de que Jesús haya orado por la posibilidad de no beber la copa amarga del sufrimiento, pero ante todo hacer la voluntad del Padre, representa la determinación, mis hermanos, de sujetar aquello que trata de impedir la realización del plan divino. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Ustedes y yo, cada cristiano, mis hermanos, en la tierra, le ha sido designado un plan divino. A cada uno, una obra que realizar se nos ha designado, mis hermanos. El Señor derramó su sangre por nosotros, nos salvó, nos limpió, quitó nuestros pecados y nos dijo, tienes que compartir mi palabra y tienes que ser testimonio y tienes que vivir en santidad porque eres mi hijo. Eso fue lo que dijo. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay cosas, mis hermanos, que quieren impedir eso. Jesús no lo permitió. Jesús fue un siervo vigilante, fiel, de la voluntad del Padre, mis hermanos. Se ciñó, se mantuvo alerta hasta cumplir completa su misión de amor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, mis hermanos? Mateo 26:40, por favor. Dice ahí, vino luego a sus discípulos y los halló. ¿Cómo los encontró? Alertas, dice. Durmiendo. ¿Los encontró vigilantes? No. ¿Cómo los encontró? Durmiendo. Y dijo, ¿a quién le dijo? Jesús, ¿a quién se dirigió? A Pedro. Así que no habéis podido velar conmigo una hora.
¿Una hora nada más? ¿No habéis podido velar conmigo una hora de oración los miércoles 7:30, 8:30? ¿No habéis no, de 7 a 8, ¿verdad? ¿No habéis podido velar conmigo una hora? ¿Una hora de oración? Un ratito nada más, mis hermanos. Un espacio de tiempo. Les decía Jesús, ayúdenme a orar. Miren, mi hermano, los encontró dormidos, es decir, descuidados, distraídos, dando a su carne lo que ella les demandaba. No velaron, no vigilaron, no se ciñeron la túnica y no estaban listos. Qué tremendo, ¿eh? Y sabe una cosa, es interesante que Jesús se haya dirigido a Pedro, ¿no lo cree? Se dirigió a Pedro de una manera especial, mis hermanos. Si pudiéramos descifrar qué simboliza esta charla entre Jesús y Pedro, pues Pedro somos nosotros, ¿sí o no? Y Jesús es el Señor hablándonos. Qué curioso y qué importante también, ¿no lo ve? Que se dirigió a Pedro para exhortarlo acerca de velar. Fíjense, Jesús se dirigió a Pedro. Mire, Jesús estaba a punto, mis hermanos, de realizar el sacrificio eterno para Pedro, para toda la iglesia, la salvación de su discípulo y su amigo Pedro. Pero, ¿qué estaba haciendo Pedro para corresponder a Jesús? ¿Qué estaba haciendo Pedro? No escuché, ¿qué estaba haciendo Pedro para corresponder a Jesús? Estaba durmiendo. Y así correspondemos a Jesús, durmiendo, no estando vigilantes, mis hermanos. Es posible, mis hermanos, que Pedro hubiese tenido una mejor actitud y respuesta ante la prueba que venía para él, si hubiera sido un buen vigilante. Pero finalmente Pedro negó a Jesús, mis hermanos. Y Jesús sabía eso y sucedió. Pero podemos aprender, es más, debemos aprender de estar vigilantes. Lo que sucede, mis hermanos, es que a Pedro le faltaba madurar, le faltaba despertar. Y sabe, madurar, mis hermanos, es despertar. Si lo podemos aplicar de una manera espiritualmente, madurar es despertar, mis hermanos, dentro de lo que estamos hablando, ¿sí? A Pedro le faltaba despertar en madurez, como a muchos hoy, para así poder despertar y ser fieles vigilantes. Mateo 26:41, por favor, dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos saben que nuestra carne es débil? Si te basas solamente, mi hermano, mi hermana, en tu carne para intentar ser fuerte y vencer la tentación, déjame decirte, mi hermano, mi hermana, que la carne es débil. Amén. Tu espíritu es el que está dispuesto, es el que tiene hambre de la palabra del Señor. Tu carne te dice: no vayas a la iglesia porque vienes cansado del trabajo. O te dice: no vayas porque va a jugar a la final el equipo favorito al que le vas. No vayas a la iglesia porque va a estar bueno el partido. O tu carne te dice: no vayas a la iglesia porque está haciendo frío o está haciendo calor. Pero tu espíritu te dice: necesitas a Jesús, necesitas adorarlo, necesitas escuchar su palabra. Y siendo guiado, mis hermanos, por el Espíritu Santo, vienes y escuchamos juntos la palabra y adoramos juntos a Jesús también. La carne es débil, dice el Señor Jesús. Amén. Jesús les dijo: deben velar y orar. Fíjense, velad y orar. Y la efectividad, mis hermanos, de este consejo, para que este consejo pueda ser efectivo, ¿sí?, radica en que sepamos que velar y orar no son la misma cosa, no es la misma acción. Muchos creen que velar y orar, mis hermanos, es lo mismo, pero no es lo mismo. Amén. Muchos cometemos el error de hacer una cosa u otra y no se hace efectivo el consejo de Cristo y caen muchos en la tentación. Jesús dijo: velad y orar para que no entren en tentación. ¿Sí o no dijo eso?
Qué clave tan maravillosa, ¿no lo cree mi hermano, mi hermana, que dio el Señor Jesús? Y nosotros la tenemos aquí en la Biblia, mis hermanos, para ponerlo en práctica. ¿Cuántos lo van a poner en práctica? ¿Qué es orar? Mire, orar es algo muy sencillo. Es una palabra griega que significa hablar con Dios. Eso es orar, hablar con Dios, es decir, suplicar, adorar y pedirle a Él. Eso es orar, mis hermanos. Y tú lo haces allí en un lugar secreto, lo haces en tu cuarto, lo haces aquí los miércoles cuando vienes con los hermanos a orar. Yo que sé dónde lo hagas, ¿no? Pero te gusta hacerlo, ¿sí o no? O más bien debería gustarte hacerlo, ¿sí? Orar a Dios no solo en los alimentos, mis hermanos, porque algunos ni en los alimentos oran, ¿verdad? Muchos dicen, pastor, yo me pongo a orar y no sé qué decir. Pues como nunca oras, pues no sabes qué decir, porque nunca oras. Comienza ya a orar, comienza ya, mi hermano, mi hermana. Orar es entonces, mis hermanos, hablar con Dios, suplicar, adorar y pedirle a Él. Ahora, ¿qué es velad? Ya lo dijimos que es velad, ¿sí o no? La palabra velad es mantenerse despierto, es decir, vigilar, ¿sí? A ver, pon tu mano aquí en el ojo y hazle vigilar. Te estoy viendo, te estoy vigilando. A ver, pon tu ojo así. A ver, la hermana le hizo así con los dos, o sea que es doble vigilancia, ¿verdad? Muy bien. ¿Es lo mismo vigilar que orar, mis hermanos? No es lo mismo. No debemos de confundirlo, mis hermanos. Mire, el orar, en el orar está nuestra comunicación y comunión con Dios, mis hermanos, y recibir fortaleza espiritual que proviene de Él. Amén. Te metes a orar como un gatito y sales como todo un león, ¿verdad? De la oración. Así, fuerte, ¿no? La oración, mis hermanos, es tremenda. La comunicación con Dios fortalece tremendamente, mis hermanos. Es una bendición que tenemos los hijos de Dios, el poder orar. Que si no la aprovechamos, mis hermanos, que si no aprovechamos eso, sería muy triste no hacerlo, mis hermanos. El orar es nuestra comunicación y comunión con Dios para recibir fortaleza espiritual, mis hermanos, para adorarle a Él y recibir fortaleza proveniente de Él. Amén. Pero el velar, ¿sí? En el velar, mis hermanos, está nuestra responsabilidad de ser vigilantes de nuestro entorno. Cuida tu entorno, mi hermano, mi hermana. Jesús dio tanta importancia, mis hermanos, a la oración como al velar, como al ser vigilantes del entorno a nuestro alrededor, en medio de un mundo lleno de tentaciones, mis hermanos. La oración no puede ser efectiva sin una actitud vigilante, mis hermanos. Y también por más que trates de vigilar sin orar, tampoco serás efectivo como un fiel vigilante. Van de la mano ambas, mis hermanos. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, eres casado o casada, ¿verdad? Y oras que Dios te fortalezca ante las tentaciones. Pero ahí en el trabajo, a la persona que te corteja o coquetea contigo, no le pones un alto, ¿sí? Tienes que velar, mi hermano. Y tú, Señor, fortaléceme en las tentaciones, ¿sí? Y llega el coqueto o la coqueta allí en tu trabajo y también le cierras el ojito. Y tú le dices, ay, fortaléceme, Señor, en las tentaciones. Hay tantos casos así, de veras, hermanos, se los digo, de hombres y mujeres cristianos que le cierran el ojo a la secretaria, al asistente o al compañero de trabajo. No vigilan, sí oran, pero no vigilan su entorno. ¿Me estoy explicando? ¿Qué pasa ahí? Pastor, es que yo oro. Sí, pero no vigilas. ¿Sí? O puedes hacerte el vigilante, pero nunca oras. Nunca te comunicas con Dios y ocurre lo mismo. ¿Sí? O eres soltero o soltera, oras para que Dios te fortalezca, te comprometes con Él en santidad, pero no te decides en dejar esas amistades que les gusta y te arrastran a lo depravado. ¿Sí o no? Decídete a dejarlos ya. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas?
Orar, mis hermanos, y vigilar. Amén. Mire, mi hermano, te decides por fin a ser un fiel vigilante de la vida espiritual, a orar, a estudiar la palabra de Dios, pero no eres capaz de renunciar a tu Facebook, ¿sí? O a tu smartphone, o a tu PCP, ¿verdad? ¿Sí saben lo que es el PCP, verdad? El PlayStation. No son capaces de renunciar a eso. Hay cosas que te distraen en tu casa, ¿sí? En tu vida, y tú no las dejas, hermano. Déjalas ya. Aún a tu sistema de cable, es que tiene todos los canales por $69, ¿sí? HD. Mira, mi hermano, si no te distraen esas cosas, no las dejes. Pero si te distraen, si tú te examinas y dices, sí me distraen y mucho, pues quítalas, mi hermano, ¿sí? Mire, hay muchos que oran nada más 15 minutos, pero le dedican 8 horas a las series. No, pastor, pero es que es la serie de la vida de Jesús. Ah, sí, ¿cómo no? La vida de Jesús, 8 horas sentado, y ¿a qué horas oraste? Al que estás viendo ahí en la serie, ¿verdad? Simplemente haga un recuento, mi hermano, de cuánto le dedicas a tu crecimiento espiritual. Porque decir que le dedicamos tiempo a Dios se oye absurdo, mis hermanos. Dios no necesita del tiempo de nadie, mis hermanos. Nosotros necesitamos que Él nos llene de su presencia cuando estudiamos su palabra, ¿sí o no? Tú y yo necesitamos a Dios, mi hermano. Vayamos por favor una vez más a retomar la parábola nuevamente. La parábola de Lucas 12:37. Ahora sabemos lo que es vigilar, y Jesús dijo, velad y orar para no caer en tentación, ¿ok? Lucas 12:37 dice, ¿lo tiene? Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá. Fíjese, el Señor se va a ceñir. Él se va a amarrar su túnica. ¿Y para qué? Y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Qué tremendo, ¿no? Ahora el Señor va a servirles a sus siervos. Qué tremendo, ¿no? Fíjese la versión Dios habla hoy, lo que dice este mismo versículo. Dice, dichosos los criados a quienes su amo al llegar encuentre despiertos. Les aseguro que el amo mismo los hará sentarse a la mesa y se dispondrá a servirles la comida. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Mira, hermano, cuando se trata de servir, Jesús es el maestro. Es nuestro máximo ejemplo, ¿sí o no? Él lavó los pies, imagínense, que Él no pueda servirnos de comer. Claro que sí. Cada vez que venimos aquí, mi hermano, Él nos sirve de comer. El plato de los panes está en la mesa. Amén. Salmo 23:5 dice, tú me preparas una mesa delante de mis enemigos. Verso 38 dice, de Lucas 12, dice, y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, vigilantes, bienaventurados son aquellos siervos. La palabra vigilia, mis hermanos, se emplea en la Biblia de la siguiente manera. Se menciona una vigilia o vela en algunos pasajes de la Biblia. Se menciona guardar las vigilias también. Y esto habla del tiempo durante el cual, mis hermanos, se montaba una guardia durante la noche por turnos, ¿sí? En algún albergue, en algún palacio, en algún calabozo o en alguna cárcel. Entre los judíos, mis hermanos, la noche era dividida en 3 vigilias. 3 vigilias. Con esto aprendemos que Jesús se refiere a la diligencia, paciencia y fidelidad con que sus siervos debemos esperarlo, ¿sí? Debemos esperarlo pacientemente, diligentemente y fielmente. ¿Cuántos dicen amén? No debemos desmayar, mis hermanos, no sea que en ese mismo momento Él decida de regresar. Amén. Versículo 39 dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora llega el ladrón, a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa.
Pregunta: ¿por qué Dios, el Padre, no reveló el regreso de Jesús? ¿Por qué? ¿Usted por qué cree? Mire, muchos especulan y dan sus fechas. Muchos dijeron que en el 2000 se acabaría el mundo, y luego después, no, el 2000 no, en el 2012. Y ya estamos en el 2021, ya casi, mis hermanos, ¿sí? Y solo son especulaciones, mis hermanos, del ser humano que nos engañan. Mateo 26:36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo el Padre es el único que sabe cuándo Jesús va a regresar. Es por eso que debemos de estar vigilantes, mis hermanos, en la primera, en la segunda y en la tercera vigilia, ¿sí? Mira, hermano, es bueno que no sepamos con exactitud cuándo Cristo volverá. ¿Por qué? Porque si llegáramos a conocer la fecha, mis hermanos, precisa, nos veríamos tentados a descuidar la tarea que Cristo nos encomendó. Así de sencillo. O peor aún, podríamos planear pecar y volvernos a Dios justo al final. Eso es lo que haríamos. Es que llega hasta las 12 y son las 8. Todavía tengo tiempo de seguirle dando vuelo a la hilacha, como dicen en mi rancho, ¿verdad? Miren, mis hermanos, hay una labor que debemos cumplir aquí en la tierra. Amén. Y debemos llevarla a cabo hasta la muerte o hasta el momento sorpresivo del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso, mis hermanos, es que debes guardar la primera, la segunda y la tercera vigilia. A la hora que Él venga, no sabemos en cuál vigilia, pero lo seguro es que Él vendrá, mis hermanos. Y no sabes en cuál te corresponde vigilar. Bueno, hay que estar listo en todas las vigilias. Amén. Amén. Vayamos a la parte final, mis hermanos, de la parábola, ya para terminar. Versículo 40 dice: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y esta parábola, mis hermanos, termina en este verso. Pero para cerrar con una importante reflexión que nos corresponde hacer, mis hermanos, leamos los versículos 41 al 44. Acompáñeme, por favor, porque sigue siendo el contexto de esta parábola. Fíjese, vea lo que dice el versículo 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Era tremendo Pedro, ¿no lo cree, mi hermano? No, Pedro, no era para ustedes, era para los que estaban allá enfrente. No era para ustedes, eran para los que estaban descuidados. No era para ustedes, eran para los que no vienen aquí a este lugar. Imagínense, ¿verdad? Claro que sí, es para los hijos de Dios, es para los que hemos creído, ¿sí o no? Esta parábola es para nosotros, mis hermanos. Versículo 42 dice: y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Cuántos son herederos de todo lo que el Señor tiene? Yo soy heredero. Y no hablo de dinero, mis hermanos, no se confundan. No hablo de cosas materiales ni de dinero. Le estoy hablando de cosas eternas, mis hermanos. Sí, porque el dinero es perecedero, mis hermanos. El dinero se corrompe. ¿Sí? Estamos hablando de riqueza espiritual. Amén. Y mire, en respuesta a la pregunta de Pedro, Pedro dijo: Señor, ¿por quién estás haciendo esta parábola que estás enseñándonos de que vas a venir, de que va a venir el dueño y a ver quién abre y quién no? Porque ¿por quién lo dices? Dice Pedro, ¿verdad? En respuesta a esa pregunta, Jesús explica que estar vigilante, mis hermanos, es un requerimiento especial para aquellos que principalmente ocupan puestos de liderazgo. Bueno, algunos dirán: bueno, es para los líderes. ¿Cuántos de aquí son padres? Pues ya entraste ahí. ¿Cuántos de aquí son madres? Pues ya entraste ahí. Amén. Entonces tú eres líder de hogar, ¿sí? Así que es para todos, mis hermanos. Amén. Tienes una responsabilidad en tu casa. Entras ahí en ese rubro. Es obvio que Jesús menciona a lo largo del texto, de este texto, mis hermanos,
Hasta que termina en el versículo 48, él menciona que habrá castigos diferentes dependiendo de la responsabilidad que él delegó. ¿Sí? Pero en este caso, mis hermanos, Jesús menciona lo siguiente: grandes privilegios traerán consigo grandes tentaciones y grandes responsabilidades. Aquellos que usan su responsabilidad, mis hermanos, de manera egoísta y grosera, sufrirán severo castigo. Eso incluye a un esposo que trata mal a su esposa. Eso incluye a una esposa que trata mal a sus hijos. Eso incluye, mis hermanos, a hijos que tratan mal a sus padres. Y esto nos incluye a todos, mis hermanos. Amén. Leamos el verso 45 de Lucas 12 ya para terminar, mis hermanos. Todavía estoy a tiempo, gracias a Dios. Lucas 12:45 dice: mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, ¿qué pasará? Vea lo que dice el verso 46. Vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Y sabe una cosa, mis hermanos, esto de golpear a los criados es sinónimo de golpear a los que están bajo su autoridad. Y van a estar apartados al lado de los infieles. ¿Cuántos quieren ser vigilantes fieles aquí? ¿Nadie? Vamos a orar, mis hermanos. Ponte de pie, por favor. Quiero invitarle a que cierre sus ojos por un momento y vamos a orar, mis hermanos. Señor, muchas gracias, porque tú nos haces un llamado esta noche y lo has estado haciendo constantemente a nuestro corazón. Un llamado a ser vigilantes fieles. Señor Jesús, dile a él: Señor Jesús, anhelo tu venida. Aquel siervo que no anhela la venida del Señor o de su dueño es porque no tiene respeto por el dueño, no tiene amor por el que va a venir. Nosotros tenemos que anhelar la venida de Jesús. Yo quiero invitarte a que levantes tus manos y dile: Señor Jesús, ven. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, que tu pueblo te espera. Ven, Señor. Aún hay cosas que arreglar, manchas que quitar, arrugas que planchar, pero tú lo estás haciendo, Señor, porque vienes por una esposa limpia, sin mancha, sin arruga, y la estás santificando. Me estás santificando, Señor. Yo te espero y quiero esperarte fielmente, porque tú vienes. Quiero estar a la puerta con mis lomos ceñidos, sujetando mi carne y mis deseos, para que no me impidan, Señor, estar listo a correr. Abre la puerta, tú vienes pronto, Señor, y te doy gracias que soy de los que te esperan, no de los que no saben que vas a venir. Y quiero proclamar a todos, Padre, que también te esperen, que no vivan como si no fueses a regresar. Aún los que tienen mucho tiempo en la iglesia, que nos arrepintamos y reconozcamos que estamos viviendo como si no fueras a regresar, como si fuera la última promesa que has de cumplir y no vemos ese cumplimiento. Pero no es así. Tú vienes pronto, Señor. Te esperamos y te damos gracias, que somos de ese grupo que te espera y que te ama y que ama tu venida. Te amamos, Jesús, y amamos tu venida. Amén y amén.